Buenas, buenas para todos los que están presentes en la noche de hoy. Pues quiero decirles que hoy será nuestra última sesión sincrónica y estaremos trabajando la unidad número 4 y la unidad número 5. Como es de costumbre en cada una de las sesiones que hemos venido realizando, pues siempre hacemos la revisión de dudas, inquietudes, inconvenientes que tengan al respecto, preguntas, con el fin de ir realizando, ir por lo menos cumpliendo con la parte de ir solucionando las dudas e inquietudes que se van presentando en el transcurso de cada una de las unidades, transcurso de cada una de las sesiones que van pasando. Algunas personas me hicieron preguntas, más que todo directamente relacionadas con la actividad número 5, en la unidad número 5, que era lo del video. Pues lo que se quería básicamente con este es que usted, de una manera independiente, identificara una de estas herramientas de analizadores. Sí, que vamos hoy a ver la parte más que todo contextualizada, textual, los conceptos directamente relacionados, y usted tenga la posibilidad de poner en práctica o en ejercicio cada una de estas herramientas. Inicialmente aparecía Ethereal, pero que actualmente se utiliza Wireshark. Entonces, digamos que en este orden de ideas lo que se quiere es hacer un ejercicio, visualizar este tipo de analizador y que usted se dé cuenta que funciona, que en el departamento de sistema en el cual se esté desempeñando, se esté trabajando, tenga la oportunidad de realizar una práctica de este estilo, digamos, desde el punto de vista de un equipo servidor, pero para usted, en este caso, puede hacerlo desde su equipo, en la red de su casa, en que usted está, y haga una visualización, un análisis, ¿sí?, del tráfico que está transmitiéndose en ese momento en la red en que usted se encuentra. ¿Sí? Inicialmente te va a permitir, como vamos a ver más adelante, cómo se configura a través de protocolos, cuáles son los protocolos que tú ves que están utilizando, qué más se usa y el tráfico que está surgiendo a través de tu red. ¿Okay? Bueno, eh, nos vamos a dirigir, como es de costumbre, a nuestra plataforma en particular. Vamos a visualizar la unidad número 4. Vamos a ver todos los temas de introductoria a las redes Wi-Fi. Digamos lo básico para la configuración de un Wi-Fi, el analizador de espectros y solapamiento de canales. Lo que se busca es que usted pueda reconocer una red Wi-Fi en su entorno y las características básicas que esta tiene. Al igual que identificaremos los analizadores de protocolos, que fue la actividad que le estaba explicando no hace mucho, el concepto de lo que es Directory LDAP, ¿verdad? Aquellos servicios que normalmente se configuran o se establecen dentro de una red, como son los servicios DNS, DHCP, FTP, servicios web, algunos servicios especiales como DHCP en router, para poder identificar cuáles son aquellos servicios que tienen mayor incidencia dentro de la configuración y básicamente la estructuración de los sistemas actuales, ¿verdad? Dentro de un departamento en particular, que estaremos dándole soporte como tal. Bueno, iniciamos con la unidad número 4. Nos enfocamos ahora en nuestro módulo. Aquí, como observamos, inicialmente, desde la parte del concepto, las redes Wi-Fi, pues es importante tenerlas claras. Son las redes que más hemos utilizado actualmente, ¿sí? Las que más usamos, básicamente. Es muy común el uso de estas redes en diversos escenarios, como lo indica acá, que permite, digamos, a nivel de empresas, a nivel de sitios públicos, poder producir interferencias entre sí. También puede ocurrir dependiendo de la zona, ¿no? O sea, es una ventaja muchas veces tenerla. Por ejemplo, en mi ciudad, donde me encuentro viviendo y laborando actualmente, que es Cartagena. En Cartagena, pues por ser turística, existen en el centro turístico muchas de las partes donde no se puede tirar un cableado estructurado, ¿verdad? No podemos montar nuestro cableado y se hace de carácter obligatorio montar una red inalámbrica, ¿sí? Una red Wi-Fi. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que dependiendo ese concepto que yo te mencionaba muchas veces, que dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, ¿sí?, o el sitio, el entorno, así es la solución o la propuesta
de sistema que tú vas a entregar o de comunicación que he traído, que es en Cartagena, hay muchos sitios turísticos y espacios que no se pueden tocar, no pueden perforar las paredes, no se pueden, digamos, alterar la estructura. Entonces, aquí es muy importante y este tipo de redes toman un gran auge. Entonces, digamos, dependiendo del punto como tal, el lugar, así será la solución sistémica que nosotros estaremos brindando. Bueno, entonces, es importante tener en cuenta que vamos a encontrar nosotros muchas tecnologías. Tecnologías a nivel inalámbrico y tecnologías que han pasado durante el tiempo. ¿Sí? Podemos decir que esto ha sido un estudio, más que todo, porque lo que busca es, dentro del mercado, los distintos proveedores, digamos, hacer presencia y decir, mi servicio es el mejor, mi servicio a nivel inalámbrico es el mejor, a nivel de velocidad, a nivel de todo. Entonces aquí vamos a encontrar dispositivos inalámbricos como los Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi normalmente que trabajan en frecuencia ISM, que es una frecuencia industrial, científica y médica. Digamos que en sus inicios esto han sido, digamos, las primeras bandas reservadas a nivel internacional, pero básicamente trabajadas con uso no comercial. ¿Sí? Y las aplicaciones científicas y médicas que se puedan identificar con el tiempo, que se han visto, digamos, en este orden de ideas, lo que quiere y vamos a visualizar en esta tabla que viene a continuación en la página 164, donde vamos a observar comparaciones principales de estas tecnologías que estaban usando la banda no licenciada, que era la 2.4 de GHz. ¿Por qué hablamos de no licenciada? Ya les menciono. Bueno, aquí digamos que a nivel comparativo tenemos Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee, que son las tres tecnologías que estaremos visualizando en este momento. A nivel de banda de frecuencia, donde se transmiten ambas, se identificaban y mantenían una frecuencia de comunicación en la 2.4 GHz. ¿Sí? El tamaño de pila, que era el tamaño de paquete, de transmisión de paquetes, digamos, era de un megabyte por segundo. Acá en la Zigbee era diferente totalmente a nivel Wi-Fi, a nivel Bluetooth, sino 20 kilobytes. Entonces, digamos que ahí la tasa pierde un poquito, así como aparece la tasa de transferencia, que me indica que son 11 megabits por segundo en la red Wi-Fi y 1 megabit por segundo a nivel Bluetooth, dándonos cuenta de que aún sigue disminuyendo, pero también permitirá alguna serie de variaciones dependiendo de la banda en frecuencia en que se va a encontrar la Zigbee, que se transmite 250 en tasa de transferencia kilobytes por segundo en la banda 2.4 GHz y 40 kilobytes por segundo en la 915 MHz, así como también 20 kilobytes en la 868 MHz. Digamos que dependiendo de la banda, así de frecuencia, es donde él va a estar transmitiendo y estará mandando la cantidad de tasa de transferencia. Ciertos canales que podemos identificar, que en este caso a Wi-Fi, el 11 y el 14, y en Bluetooth solamente en 79, y en Zigbee podemos tener número de canales 16, 10 y 1, dependiendo de la frecuencia en que estemos. Así podemos tener los distintos canales. Entonces, vamos a encontrar, digamos, a nivel de transferencias, distintos tipos de datos. En Wi-Fi, básicamente su puntualidad es la transferencia de tipos de datos digital. En Bluetooth podemos tener digital y audio, pero cuando hablamos de la Zigbee, digamos, en este caso, por ser una tecnología un poco más atrasada, sí, fue una tecnología que se basaba nada más a nivel digital, pero para texto. Y los rangos de nodos internos que se puede tener para la transmisión, en el caso de red Wi-Fi, ya se va a encontrar, digamos, después de 100 metros, una transmisión, una retransmisión o aumento de la señal. Ya necesitaremos un repetidor cuando ya encontremos 100 metros. En Bluetooth, pues, después de 10 metros, se va perdiendo. Muchos dicen que a través de 100 metros, dependiendo de la utilización de repetidores, es muy complejo. Por eso que la Zigbee y la Bluetooth ahí tienen unos principales rangos internos de nodos como tal. Así como vamos a encontrar también características a nivel de número de dispositivos, requisitos de alimentación, introducción al mercado como tal, como ha sido, ya nos dimos cuenta que realmente la alta es la Wi-Fi, la Bluetooth media y a nivel de Zigbee es muy baja. ¿Sí? Digamos que a nivel de arquitectura, pues me brinda una variedad, Zigbee por estrella, árbol, punto a punto y malla. Y las anteriores, como es la Bluetooth y la Wi-Fi, solamente podemos, digamos, mantener arquitecturas de topologías de redes solamente tipo estrella, ¿sí? Así como también encontramos características orientadas a la mejora de las aplicaciones, consumo de potencia, precio en cuestiones de costos y complejidad como tal.
Sí, la más simple, obviamente, es la Zigbee por ser tan sencilla, y las otras son un poquito más complejas a nivel Wi-Fi, a nivel Bluetooth. Es importante tener en cuenta que las redes inalámbricas están en los estándares de la IEEE en la 802.11. Son las redes básicamente inseguras. ¿Por qué? Porque básicamente con este tipo de redes se agrava un poco más las interferencias por una gran cantidad de dispositivos que se comunican en esta misma función, en esta misma, digamos, pues podemos en esta misma frecuencia como tal, porque que funcionan en la frecuencia 2.4 GHz, tales como los teléfonos inalámbricos, microondas, Bluetooth. Por eso que aparecen muchas técnicas o muchas tecnologías para mejorar la seguridad de la transferencia de los datos. Por eso que se usan mucho estrategias de seguridad a nivel inalámbrico para evitar esto, ¿sí? Básicamente podemos decir que también presentan ciertas interferencias que pueden afectar la velocidad de transmisión. Esta a nivel de baja velocidad de transferencia puede ser causada por varios factores. Uno, de acuerdo a la modulación, es decir, al tipo de algoritmo de tecnología que estoy utilizando yo para poder transmitir mi información en particular, cómo se modula la señal en particular, ¿ya? El encapsulamiento producido por los protocolos de comunicación, la sintonización fina de la tarjeta de red y de routing inalámbrico. En este caso lo que quiere decir es muchas veces las casas de fábrica lo que buscan es casarse entre los mismos dispositivos. Muchos crean alianzas, ¿sí?, estratégicas con los que pueden tener mayor comunicación. En este caso, este tipo de sintonización va incluida, por ejemplo, muchas veces, pero ¿por qué? Si yo tengo un dispositivo router Cisco y tengo por acá un Tricon, sí, ellos se pueden integrar, excelente, pero digamos, vamos a encontrar, digamos, a veces a nivel de práctica muchas interferencias, poca sintonización, porque ellos, digamos, obviamente son casas de fábricas muy diferentes y siempre se busca, digamos, con casas con los que tienen acuerdo, porque muchas veces tú tienes un Tricón y puedes conectarlo con un HP, sí, pero resulta y pasa que el HP tiene mayor facilidad para la comunicación con el Cisco. Entonces es ahí donde viene el juego de ese manejo de tarjetas finas de red, ¿ya? Los protocolos de encriptación usados en este caso son protocolos independientes. Aquí juega un gran papel porque dependiendo del tipo de comunicación que nosotros estemos manejando, acuérdense que estuvimos identificando en sesiones pasadas cuando hablamos de protocolos orientados a conexión y otros o no a la conexión. Entonces, esa sincronización, ese acuerdo básicamente de identificación es el que juega también un gran papel importante. La distancia de los routers al access point como tal juega un factor relevante, puesto que aquí aparece la famosa inconveniente, que si nos excedemos de las distancias, digamos, los rangos o el área como tal, no va a llegar el acceso como tal. Entonces es bueno jugar con este tipo de información. El solapamiento de los canales empleados, digamos, cuando nosotros solapamos este tipo de canales, muchas veces juega un papel muy importante porque nosotros lo que buscamos es mitigar las interferencias. Entonces, dependiendo de esta técnica que nosotros vamos a visualizar más adelante, nos daremos cuenta qué papel tan importante juega en el momento de la comunicación. Entonces, ¿cómo configuramos un router Wi-Fi? Independientemente de X o Y, cualquiera que sea, de acuerdo a la tecnología, lo importante es tener dos elementos claros en la red LAN cuando estamos trabajando de wireless, ¿sí? Que primero, la red externa de Internet. Nosotros tenemos que identificar cuál es mi red externa, porque mi red externa es la que me va a dar, digamos, a mí una orientación desde cuándo es mi milla de partida en la red que yo estoy configurando. Entonces, aquí con este esquema del Internet del puerto WAN y el router Wi-Fi que voy a tener y la LAN de puerto del switch, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Esto que vemos acá, esta parte del Internet del puerto WAN, este es aquí donde llega mi última milla cuando me va a conectar mi proveedor de Internet, ¿sí? Aquí tengo mi router Wi-Fi que voy a tener voy a tener yo que hacer la configuración con la LAN de los puertos del switch que yo voy a tener en particular, ya, para poder replicar mi conectividad. Entonces, digamos que aquí en este espacio es donde entramos nosotros a jugar, ¿sí? Esto implica que el router debe de tener al menos dos direcciones IP, ¿sí? ¿Cuál? La dirección que me conecta con mi proveedor y la que me va a dar la conectividad hacia quién, hasta el switch de mi LAN que yo esté configurando. Entonces, una va a ser una dirección pública en Internet, que es la que me va a dar mi proveedor, y la otra privada que yo voy a tener aquí administrando en mi switch o mi dispositivo. Aquí lo vamos a ver de una manera un poco mucho más gráfica con las conexiones Wi-Fi IP públicas
y privadas de acuerdo a la fuente del autor que diseñó este módulo. Aquí lo vemos, mi ISP proveedor, este es mi router como tal, al que llega la conectividad. Aquí tengo mi IP privada que yo voy a tener con este dispositivo router que yo tengo para configurar los distintos dispositivos que se van a conectar acá. Y eso es a lo que se refiere como tal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio, digamos, de básicamente en particular para la configuración de direcciones IP en un router como tal, que usted puede visualizar con su computador, ¿sí? La red como cuando la intente entrar, el DHCP como tal, usted aquí puede visualizar la LAN que usted quiere entrar, colocará esta dirección en particular. Recomendado siempre utilizar esto que está aquí, no lo quite. Al usar el router DHCP server, usted colocará estos rangos que están aquí. Debe configurar el puerto WAN típicamente de esta dirección IP, que es la del proveedor ISP, que puede principalmente darnos la conectividad al Internet. Esto es lo que nosotros hacemos cuando obviamente nos preguntamos, pero ¿cómo lo hago? Si yo quiero hacer el ejercicio inicialmente en mi equipo, en mi casa, lo tienes que hacer con el proveedor de Internet. Tu proveedor de Internet, sea X o Y, usted tendrá una comunicación con él y te estará diciendo, ok, al momento de buscar, por ejemplo, yo aquí tengo en mi computador que le estoy compartiendo la pantalla, me voy a mi acceso, aquí tengo, se llama Luis Cato, yo voy a mi acceso, en mi equipo, y comienzo a hacer la configuración. Ellos me dan esa configuración. Actualmente te la dan simplemente sin utilizar ninguna dirección en particular, sino todo lo colocan automático para evitar que personas que no tienen el conocimiento a nivel de redes comiencen a descontrolar lo que ellos tienen configurado. Entonces, ya directamente lo hacen desde este punto que vemos acá, desde este punto aquí, en esta configuración. ¿Sí? Básicamente todo lo colocan automático, pues, en el caso que es una red, digamos, de hogar casera. Pero cuando es una empresa en particular, pues ahí viene a jugar nuestro papel importante. ¿Sí? Nosotros ya configuramos nuestro equipo que estaba allá con todo eso, el DNS, el DHCP, el servidor que yo quiero utilizar. ¿Ya? Aparece un concepto muy importante que debemos de tener, que son los SSID, que son los servicios Set Indefiner. Este es, digamos, es un uso máximo de 32 caracteres alfanuméricos. Todos los dispositivos inalámbricos que intenten conectarse entre sí deben compartir el mismo SSID. ¿Por qué? Pues inicialmente porque lo que uno busca es básicamente incluir todos los paquetes de una red inalámbrica para que puedan ser identificados como parte de esa red. En eso consiste el agregar el Service Set Identifier, ¿sí? Que es un código que consiste en máximo de 32 caracteres que la mayoría de las veces son alfanuméricos. Aunque el estándar no lo especifica, así puede constituir en cualquier carácter. Todos los dispositivos inalámbricos que intenten comunicarse entre sí deben compartir este mismo SSID. Que, digamos, existen algunas variaciones principales en las redes, como lo vemos aquí, ¿sí? Las redes ad hoc y las redes de infraestructura. Cuando hablamos de una red ad hoc, nos estamos refiriendo a que consisten con máquinas de clientes sin un punto de acceso y utilizan el BSSID, que es el básico como tal, mientras que en la red de infraestructura sí se puede incorporar como tal, pero en este caso el ESID, que es extendido como tal. Ya se extiende un poco más el servicio. Nos podemos referir a cada uno de estos tipos de SSID como en términos generales. A menudo podemos conocerlo como el propio nombre de la red, en pocas palabras. ¿Sí? Uno lo que busca es que los métodos básicos para proteger nuestra red, digamos, no estén desactivados como tal, pero sí por lo menos tener un control de la transferencia de hecho a través del broadcast. ¿Sí? Entonces, ya para que el usuario a nivel medio pueda aparecer en una red como uso y que esté conectado, hacemos esta configuración, visualizamos, le damos un nombre a este servicio como tal y terminamos utilizando nuestras distintas redes. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque es importante antes de entrar a los channels, a los canales, que cuando nosotros visualizamos, digamos, en VLAN, cuando estamos en una red en particular, lo hacemos configurando nuestro switch, no el router como tal. ¿Ya? Así como acá, o sea, se configura directamente de qué, del switch cuando es una LAN en particular, pero cuando ya nos vamos a una red, digamos, extensa, se configura el router inalámbrico que está ahí, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de canales o channels, la comunicación Wi-Fi se basa en la banda 2.4 GHz con 14 canales disponibles, donde cada canal ocupa 22 MHz, ¿sí? De ancho de banda como tal. Estos canales con sus respectivas frecuencias, perdón, se listan de la siguiente manera. De la 2.4 GHz, nosotros vamos a tener todos estos canales que vemos aquí, de la 1 hasta la 14, pero tenga presente que si yo me quiero ubicar en el primer canal, tengo que tener claro esta frecuencia. ¿Ya?
La banda como tal es la 2.4, que es la banda utilizada para las wireless de la 802.11. ¿Sí? Según la IEEE, esta banda opera varias frecuencias. En este caso podemos ubicar 14 canales. Las frecuencias son estas. Del primero al segundo canal, ellas mantienen un incremento de la siguiente manera. La 2412.0, la 2417.0, todas en megahertz, así como la 2422.0 y así sucesivamente que las vemos acá. Sí, esto es un estándar de la IEEE que va a permitir solo 3 canales como tal, ¿sí? De 1.6 y de 11. No interferente en los espacios como tal de 3 MHz. ¿Ya? ¿Qué podemos ver nosotros? Que al momento de configurar nuestros distintos canales, yo puedo mis redes organizarla en uno de esos canales en particular. Y de esta manera poder, digamos, mitigar la interferencia que pueda existir como tal. ¿Sí? Tenemos presente la siguiente gráfica cuando hablamos de canales que no son interferibles y anchos de bandas, digamos, que son recomendados como tal. Entonces, digamos que desde digamos acá, que tenemos de 22 MHz, ¿sí? Que vemos nosotros aquí, este espacio que vemos acá, digamos aquí, podemos decir que en estos 3 MHz por aquí no habrá una interferencia en particular, pero no tanto, pues no va a interferir la 2.412 GHz con la 2.437 GHz, ¿ya? Ellas no van a tener esa interferencia, pero si yo mitigo en la 25 MHz, sí voy a tener interferencia en particular, ¿ya? Con la 5 no voy a tener en particular interferencia. Esto es importante tenerlo claro por los canales porque nosotros seleccionamos cuáles son esos canales que yo quiero configurar. Pero tenga presente que los proveedores de Internet te hacen las recomendaciones respectivas para que presentes una mejor configuración. ¿Ya? Es decir, esto es algo que es importante saberlo, pero realmente nuestro proveedor siempre nos hace la respectiva recomendación. ¿Ok? Entonces, dependiendo del modo o el mode que nosotros estemos trabajando, las principales diferencias entre las normas que vamos a encontrar nosotros siempre para a nivel inalámbrico, que es la 802.11 A, B, G y N, son las frecuencias, ¿sí? A las que estos operan con los distintos dispositivos y la velocidad de transmisión que van a tener, ¿ya? Digamos que esa es la diferencia básica que hay entre estas normas, según la IEEE. ¿Ok? Entonces, los wireless locales, dependiendo del área de trabajo que van a tener estas redes, van a manejar un estándar del protocolo 802.11. ¿Sí? Aquí lo vemos, la frecuencia en que ella va a trabajar, el máximo de bit y la modulación que estará trabajando. Ojo, cuando hablamos de modulación, nosotros nos estamos refiriendo al tipo de transmisión que está trabajando esa frecuencia, cómo se modula la señal. ¿Ya? La seguridad de los routers tienen varios tipos de seguridad por contraseña para evitar el acceso no autorizado cuando estamos haciendo la configuración de un dispositivo wireless. La web, que es la mínima seguridad, mientras que la más robusta son las basadas en WPA2. Algunos le han pasado digamos, el ejercicio, lo han hecho, el experimento, que tienen un modem, en particular un router inalámbrico de DirecTV, y muchas veces no tiene la contraseña y hunde un botoncito que dice WPA. Ojo, WPA solo, no WPA2, WPA solo, y automáticamente también en su dispositivo móvil lo utiliza y se conecta a la red en particular. ¿Ya? Lo que hace es mitigar la contraseña y como si fueran dos conectores Bluetooth, se conecta. ¿Ya? Pero eso, digamos, más o menos el funcionamiento como puede pasar. Aunque se recomienda la más robusta, que la WPA2, donde nosotros podemos básicamente darle mayor seguridad y contraseña a nuestra conectividad. ¿Ya? El resto aquí son descripciones básicamente de lo que podemos referirnos cada uno de estos niveles de seguridad que tenemos acá. La WEP, que considera un sistema más débil como tal, la WPA, que implementa mayores estándares como tal, así como vienen sus variaciones con la WPA2, que implementa estándares mucho más completos. Ya, digamos, esto más que todo sobre los algoritmos, toda la cuestión que viene implementada para darle mayor, digamos, mayor nivel de seguridad a cada uno de este cifrado que se tiene como tal, ¿ya? Frente al momento de configurar o emitir una conectividad.
En cuanto al cifrado, pues vamos a encontrar distintos cifrados. Cifrado significa cómo yo puedo, digamos, una palabra, una letra o un conjunto de caracteres, yo puedo cifrarlo, es decir, encriptarlo, cambiarlo, ¿verdad? Y enmascararlo. Significa que yo lo que voy a es básicamente como un mecanismo de protección a ese dato que se está transmitiendo en particular, a esa contraseña, a la información para evitar, ya que están transmitiéndose en la misma frecuencia, la 2.4 GHz, ¿verdad? Evitar esas chuzadas como tal y darnos cuenta cuál es la información que está transmitiendo en particular, ¿ya? Entonces, hay una muy conocida que es la WPA que tiene la TKIP, que utiliza el mismo algoritmo que la WEP, pero en este caso construye unas claves en formas diferentes. Esa es una variación, ¿ya? Nosotros también nos damos cuenta que a nivel de redes Wi-Fi vamos a encontrar la comunicación de un modo de acuerdo a la infraestructura. Como lo habíamos mencionado, en este tipo de redes, las computadoras se comunican a través de un equipo de comunicación inalámbrico, típicamente, en este caso el router o un access point, X o Y que tú tengas como tal, y es el que va a nivel empresarial. Nosotros lo que hacemos es configurar la forma en que los puntos de acceso y las estaciones están ubicadas dentro del área de la cobertura. En este caso, nosotros podemos llamarla como el conjunto de servicios básicos, el BSS, que es el modo de infraestructura para cada una de las redes, ya que nosotros podemos trabajar. Obviamente, cada de una red Wi-Fi tiene un identificador. En este caso, el que nosotros denominamos el llamado SID de 48 bits, que corresponde a la dirección MAC del access point, ¿ya? Para tener esa conectividad, como que utilizábamos en un router, ahora lo que tenemos es básicamente la MAC de ese dispositivo como tal, wire, de la tarjeta wire, que corresponde al famoso SID. Bueno, aquí tenemos esta para ir visualizando cómo nosotros podemos visualizar, configurar, observar en particular el alcance que tiene cada una de las redes. Bueno, aquí un ejemplo muy sencillo, esto no, nosotros lo conocemos, lo sabemos a millón. Aquí tenemos algunos ejemplos en particular, el nombre de la red, tipo de seguridad que esta red tiene en particular. Nosotros podemos, cómo la sabemos, cómo la identificamos. Obviamente nos vamos a configurar una conexión de red, conectamos manualmente a una red y aquí utilicemos los parámetros del router. ¿Ya? En este caso, muchas veces nosotros lo que podemos hacer es el tipo de cifrado, incluso cuando cambiamos la contraseña. Ahí nos damos cuenta. ¿En qué parte? Aquí está. Escribimos la información de la red, aquí como la vemos, el nombre de la red, el tipo de seguridad que yo puedo manejar, los tipos de cifrado y la clave de seguridad que tenga mi red en particular. ¿Ya? Así comienzo yo básicamente a hacer esa configuración. Podemos trabajar a través de ciertos moduladores de configuración de router que vemos aquí en cada uno de estos links que tenemos acá nosotros al finalizar, que vemos aquí, páginas para emular router y elementos Wi-Fi y poder, digamos, ir probando, revisando y tener una práctica un poco más. Recomendado 100% hacerlo, visualizando, bueno, recomiendo mucho el de TrenNet, que es el que más se usa, el más que se tiene realmente, el Linksys, el D-Link, ¿verdad? Que son los más utilizados en el mercado como tal. Entonces siempre se recomienda por lo menos puntualmente ese tipo de dispositivos, ese tipo de link, abrirlos y observar ese tipo de configuración. Otros dispositivos también que podemos encontrar en este caso listados por código de producto que pueden existir en el mercado, podemos trabajarlo y el tipo de firewall que mantiene. Bueno, aquí lo tenemos, esta es nuestra lista, aquí tenemos el ejercicio de entrenamiento y nos metemos con la temática de lo que son los analizadores de espectro. Es importante tener en cuenta este tipo de analizadores, puesto que son una herramienta que nos permite, digamos, tener la capacidad para representar los componentes espectrales. ¿Qué quiere decir con esto? Poder determinar la señal a partir de la forma de Fourier. La forma de Fourier, digamos, a nivel de telecomunicaciones, podemos decir que esta lo que busca es representar, digamos, el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Y cómo me va a permitir visualizar esos parámetros que tiene mi señal en una frecuencia, en este caso la que estamos identificando a nivel inalámbrico, que nosotros vemos la 2.4 GHz, ¿verdad? De esta manera lo que buscamos es, digamos, descubrir básicamente los dominios de tiempo que vemos nosotros en el transcurso del tiempo estaba transmitiendo. Especialmente es útil para medir la respuesta de frecuencia de los equipos de telecomunicaciones, como un amplificador, como un filtro con los acopladores, otros dispositivos más que nos permiten a nosotros básicamente comprobar el espectro de lo que nosotros llamamos radioeléctrico como tal en una zona determinada, con la ayuda de una antena. ¿Sí? Esto más que todo, ¿dónde se ve? En las antenas que nosotros identificamos
normalmente para los dispositivos de celulares. Entonces, ahí también podemos hacer ese ejercicio de trabajar, conectar y verificar básicamente con un osciloscopio, que es un dispositivo un poquito grandote, así que nos muestra a través de un mapa cartesiano las ondas sinusoidales que estamos verificando nosotros. Entonces, a través de esa fórmula matemática denominada la transformada de Fourier, verificamos cuál es el dominio de frecuencia que se puede visualizar. ¿Ya? Digamos, vemos el comportamiento en que se transmiten cada una de las señales. Obviamente, ya actualmente hay elementos, herramientas que me permiten visualizar en este tipo, cambiando un poco el osciloscopio. En este caso, aquí a través de un analizador, pues, que es considerado el famoso Insider, muy recomendado a nivel de redes, cuando usted esté en el departamento le permita, digamos, analizar como tal el espectro que vemos y poder saber más o menos en qué tipo de frecuencia, qué tipo de herramienta o dispositivos yo voy a darme cuenta para poder transmitir y no tener problema con respecto al espectro, ¿sí? Y la frecuencia que yo estaré utilizando, para poder darme cuenta que en este caso la frecuencia, el canal que más me recomienda a mí por mi posición geográfica donde se encuentra la empresa o en particular, digamos, incluso hasta los hogares, eso lo hacen mucho las personas que vienen a tus casas a configurar la red, llegan, visualizan, dicen, por lo menos si usa DirecTV en mi caso en particular, ellos, y estás en un edificio, ellos visualizan cuáles son las líneas, dónde está configurado, tienen unos dispositivos para verificar, digamos, cada uno de los analizadores, darse cuenta si de acuerdo a los elementos físicos como son las paredes, puertas, elementos que no permiten que digamos, de acuerdo al área en particular, tenga mayor señalización, ¿sí? Y logre llegar la señal. Entonces, por eso muchos te dicen, no, te recomendamos colocar el dispositivo por lo menos en esta pared, en esta esquina o en otro particular. ¿Ya? Ellos hacen muchas veces ese tipo de recomendaciones, aunque uno quiera, en particular, decir, no, yo lo quiero acá en mi cuarto. Dicen, vas a tener una baja recepción de la señal, porque analizadores que ellos utilizan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí con las personas que están presentes? ¿Alguna pregunta en particular? No, señor. Ok, Gracias, profe. a usted. Bueno, entrando al siguiente tema, para ir cerrando un poquito la unidad número 4, el tema de solapamiento de canales. Sí, cuando hablamos nosotros de solapamiento de canales, lo que buscamos es comprender más que todo el problema de la interferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que el momento de la interferencia es obviamente que se va atacado la señal Wi-Fi, ¿sí? De acuerdo a lo que te venía mencionando, a la zona geográfica en que se encuentra. Muchas veces, de acuerdo a esto, entonces nosotros nos damos cuenta de ciertas formas que podemos solapar los canales, ¿sí? ¿Qué quiere decir con solapar los canales? Es identificar dentro del espectro y el ancho de banda que se ha sido asignado, ¿sí? Algunas especificaciones que me son dadas básicamente por la norma. Pero este implica realmente identificar las interferencias que tiene eso. Entonces, existen software y analizadores de espectro que me permiten ver el comportamiento de estos canales. Como ya vimos, el Insider, ese es uno también, ¿verdad? Y hay uno propio que me permite identificar otras cosas. Entonces, esto lo que permite es realizar básicamente un análisis del espectro que yo tengo, ¿sí? Como lo vemos acá, es que el ejemplo que mostramos aquí es muy interesante, puesto que me muestra básicamente un ejercicio que me está haciendo frente a la frecuencia 2.4 GHz de los distintos canales que yo puedo tener. ¿Sí? Aquí tenemos los 14 canales. Entonces me muestra básicamente cuál sería y en qué puedo yo identificar que tengo solapamiento de canales. Entonces, al yo identificar eso con este análisis, con esta herramienta, obviamente ya yo puedo seleccionar y decir, ok, aquí yo no puedo trabajarlo. ¿Sí? Aquí no puedo colocarlo. En este canal no puedo ubicarlo, puedo configurarlo. Entonces, lo que permite es que al momento de instalar la red, de la infraestructura, entre el portátil y el router, como de Wi-Fi, te mostrarán errores. ¿Sí? No se encuentran orígenes de referencias empleado en el SID, en este caso el nombre del router que tenemos nosotros, perdón, del identificador que estamos usando para los canales de acuerdo a la interferencia, hay indiferentemente. Eso lo hacemos nosotros como tipo de un escáner, ¿sí? Así como también existen otras herramientas, por ejemplo, yo hice un proyecto en particular para revisar en ciertas partes cuál era la intensidad de las señales en las distintas partes de una universidad donde trabajé.
y mejorar como tal y lograr una reestructuración de los access points, ¿sí? Ya que no nos permite, por lo menos con los access points, mejorar y que aumentara, porque decían que lo que pasa es que la cantidad de megas, todo que nosotros hicimos al momento de solicitar al proveedor de internet que nos cargara la velocidad, pues era el máximo que habíamos hecho y pues tenemos un internet muy bueno. Resulta y pasa que era la ubicación de los access points que teníamos nosotros y la configuración de estos para recibir una cantidad mínima o máxima de equipos conectados y poder hacer una división total, es decir, una asignación de velocidad de entrada y salida, de subida y bajada a ciertas redes en particular. Entonces, es donde viene ese tipo de configuraciones que nosotros hacemos, ¿ya? Para eso se hace básicamente este ejercicio, para mitigar. Aquí vemos, digamos, unas fórmulas, que este tipo de fórmulas son utilizadas en la transmisión a nivel de, digamos, básicamente para la distribución de la potencia de señal. Esto automáticamente, repito, lo hace la herramienta que tenemos nosotros, ¿ya? La que ya vimos nosotros inicialmente. Es una distribución de potencia de señal, los dBm, que son los decibeles como tal, del cálculo del valor en un punto de potencia como tal, y viene dado por la siguiente fórmula, la que vemos acá, de 10 por logaritmo de 10 por logaritmo de P sobre 1m watts como tal. Entonces debe tenerse en cuenta que si requieren realizar operaciones más complejas sobre estos decibeles, por ejemplo, sacar un promedio de los datos, estos deben ser transformados a potencia, sacar el promedio y luego transformar los resultados de la siguiente manera. Obviamente ya todo esto viene realizado y son gráficas que me muestra el insider, como lo vemos acá. Un ejemplo como tal de esta distribución, aquí lo vemos, ¿sí? Él automáticamente me saca esos cálculos, me cuantifica y me comprende el solapamiento que se ve ahí, ¿sí? Cuándo son las interferencias que se están viendo. Con eso yo comienzo a hacer cada una de esa visualización. Bueno, al momento de hacer una distribución típica de potencia en tiempo dado cualquiera, ¿sí? Nosotros podemos tener los siguientes pasos para hacer un escaneo con el software Insider. Cuando quieras hacerlo, recomendado para hacerlo, para tener el ejercicio, práctica, manera de trabajo independiente de tu parte, no puedes hacer un escaneo como tal de la situación actual de la distribución de las redes y canales. En el caso, si eres jefe de sistema, utilizas la herramienta. Muestras cómo se ve la distribución de los canales en ese escenario como tal. Configurarás la red X como tal en azul para la transmisión del canal 11 y te comenzarás con cada uno de estos datos que vemos aquí. A nivel de wireless settings, la seguridad que vas a utilizar y un password en particular que estarás utilizando con el canal número 11. Entonces, el siguiente paso, el paso número 3, es que haces el escaneo. El ejercicio te muestra cómo vas a hacer el escaneo, la distribución de los canales, cómo lo vas a mostrar, cómo lo vas a identificar. Te das cuenta que puedas rotar o mover cada uno de estos para darte cuenta cómo poderlo trabajar, ¿sí? Y el cuarto paso, que es realizar la transferencia de un archivo del canal 11 con solapamiento. Claro, obviamente, haces la copiar, pegar. Esto es un ejercicio muy sencillo de aprendizaje que puedes darte cuenta acá, identificar incluso el canal, cómo lo puedes cambiar y todo lo demás, para darte cuenta si realmente puedes solapar o no puedes solapar, ¿ya? Eso básicamente como a manera de temática para tener presente. Y para ir cerrando nuestro curso en particular, nos damos cuenta de que vamos nosotros también a tener que configurar y actualizar servicios en nuestra red, ¿sí? Entonces, aquí vamos a dar inicio a lo que son los servicios dentro de nuestra red. Uno de los principales servicios que nosotros organizamos o trabajamos es analizar los protocolos de comunicación, ¿sí? ¿Por qué nosotros analizamos los protocolos de comunicación? Básicamente, en protocolos de red lo que hacemos es identificar o analizar mediante un software o un programa que podemos correr en una computadora normalmente estándar, por eso el ejercicio que les colocaba al finalizar el curso, usted te vas a dar cuenta y vas a leer todas las conversaciones que fluyen a través de la red y entonces muestras una conversación a manera del ingeniero de la red en un formato comprensible, en este caso, por el que nosotros manejamos, que es a través de qué, de el tipo de dirección, el tiempo, el código que lleva, el destino, el protocolo que te está utilizando y el tipo de información que vemos ahí. ¿Ya? Entonces, digamos que eso es básicamente lo que hacemos nosotros, obviamente a través de una Profe, pero herramienta. cuando tú te refieres a una conversación, ¿qué pena es? O sea, capturar una especie de chat o qué, o simplemente como la Un paquete trama. de datos. Lo que pasa es o- lo siguiente, es que es el paquete de datos que se está transmitiendo. Por ejemplo, aquí en esto que tú ves acá, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta que, digamos, nos damos cuenta el tiempo en particular en que se está transmitiendo, el código, el destino, el protocolo y la información. Esto que vemos aquí es lo que nosotros llamamos información.
¿Qué quiere decir con información? Información significa, por ejemplo, mira que aquí básicamente te da el estándar del query de una consulta a www. Entonces, muchas veces te va a arrojar, ¿verdad? Una dirección en particular que está consultando la persona. Y es donde muchas de las veces te permiten a ti, por ejemplo, hacer ejercicios o análisis en la empresa, es decir, bueno, ya sabemos cuál es. Entonces, ¿cuál es el destino de esa dirección en particular que vemos aquí? Ah, la 208.67. Bueno, a bloquear eso. ¿Sí me entiendes? Y comenzamos a hacer restricciones, revisiones dentro de los canales que tenemos. Eso es un ejercicio sencillo. Lo menciono porque fue un ejercicio que me colocó en cierto momento cuando trabajé en la empresa Cotecmar en Cartagena. Visualizar, bloquear direcciones con este herramienta. En ese momento no era tan bonita como tampoco se ve aquí. Era un poco más rústica. Sí, lográbamos identificar las distintas direcciones y comenzar a bloquear. ¿Ya? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Ok. Bueno. Básicamente eso es lo que muestra acá. Y la parte del tema de Active Directory y LDA, pues obviamente estas son herramientas que nos brinda Microsoft, ¿no? Ya en el tema de Microsoft... Venga, qué pena, profe, vuelvo y te interrumpo. Con el tema entonces de los servicios, porque tenemos pues un ejercicio así. Entonces, cuando tú te refieres a esos servicios, es identificar, por ejemplo, en mi red los puertos que yo tengo abiertos y los servicios que por ahí se ofrecen. ¿Tú te estás refiriendo a qué ejercicio? Vamos a Al ejercicio de la última unidad, okay. que dice hacer un mapa mental sobre los servicios de red. Listo, estamos acá. Ah, A este. mucho realizar las OVA. ¿Ya hiciste la OVA? Sí. Bueno, el ejercicio dice, la siguiente actividad trata de la temática de la unidad número 5. Servicios en redes, tienes dos partes que se describen así. Primera parte, realizar un mapa conceptual donde se logre conceptualizar los servicios en las redes expuestas en la unidad como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos servicios? Aquí te los voy a mostrar. Los servicios, cuando nos dimos cuenta en la unidad, los servicios que hasta ahora estamos viendo nosotros, ¿cuáles son los servicios que nosotros trabajamos? Mira que en la vista general te menciona, ok, un mapa conceptual sobre los principales servicios que vemos nosotros acá. Los servicios como cuál, DNS, DHCP, FTP y web. Así como servicios de router DHCP. ¿Ya? Estos son los servicios que tú básicamente estarías trabajando. Esto que vemos acá, analizadores y protocolos, digamos, analizadores de protocolos y el Active Directory son herramientas utilizadas para identificar los protocolos que están ahí, para analizarlos, para ver lo que pasa en el tráfico de la red. ¿Está claro? Ok. Entonces, en el entorno actual, los servicios que nosotros configuramos, trabajamos actualmente manualmente, y algunos lo hacen automático, son estos servicios que vemos acá. El servicio DNS, que es el servidor de dominio, el DHCP, que ya lo vamos a ver, el de paquetes de archivo, FTP, y el web de comunicación a Internet. ¿Ya? Entonces, me devuelvo acá. Nos damos cuenta que habíamos hablado sobre los analizadores y estamos ahora aquí con la temática de Active Directory y LD, que son herramientas, pero básicamente que me brindan Microsoft para la organización y la gestión de los recursos de la red en mi ordenador. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a organizar los recursos de la red, todo lo que va a implicar cómo configuro mis usuarios, cómo configuro los servicios, significa que esta herramienta, que Active Directory y LDAP, también me permite configurar servicios. ¿Ok? Entonces, ¿Realmente cuál es la diferencia entre el AD y el LDAP? ¿Entre cuál? Señor. ¿Entre cuál? No te entendí. Entre el directorio activo y el LDAP. Ah, estos que están aquí. Sí. Bueno, primero que todo, como lo estamos viendo, lo que te permite es organizar los recursos, básicamente. ¿Sí? Entonces, acá nos vamos a dar cuenta de que realmente son dos herramientas que te lo brinda Microsoft, con los que tú puedes, básicamente, exponer cada uno de todos estos servicios que tú ves aquí, o codificas tus usuarios, es decir, con el directorio activo, tú puedes organizar, no sé si algún momento tú has tenido la oportunidad de estar en una empresa en particular, tú llegas y te das cuenta de que te dicen, bueno, cuando tú ingresas a la parte de Windows
y buscas todo lo que nosotros denominamos, ¿dónde está? Permíteme un momentico. Vamos aquí a PC. Tú vas en la parte donde te muestra aquí, grupo de hogar. Aquí te va a mostrar una cantidad de grupos. ¿Sí? Entonces, a través del Active Directory, tú puedes organizar todos esos grupos de trabajo, ¿ya? Que son los usuarios. O, automáticamente también puedes organizarle cuáles serían los permisos que van a tener. Entonces, digamos que ellos lo que te permite básicamente es organizarte todo lo que te permite desde la parte del rol como si fuera un servidor activo, ¿ya? Es decir, que a través del Active Directory tú puedes incluso cambiar un dominio. ¿Sí me entiendes? Es decir, Sí. yo todos los voy a integrar en un dominio. Si has tenido el ejercicio de integrar todos en un dominio, te das cuenta que a través del Active Directory tú puedes realizar todo eso, organizas la parte de servidores, de usuarios y trabajas por grupos. Claro, lo que tú ves que tú puedes trabajar internamente con el LDAP es todo lo que corresponde al tipo de impresora o puesto de trabajo también. ¿Sí me entiendes? Estas dos herramientas tú las puedes usar, ¿ya? Para implementarla como tal. Es más, si tú podrás leer en algún momento dado esto que está aquí, te darás cuenta de que lo que se busca es básicamente lo que nosotros lo que tratamos es como especie de un protocolo, básicamente que sea abierto pero para Windows, ¿ok? Entonces, ahí lo que se busca es básicamente trabajar o básicamente con el LDAP es al momento de ser instalado, lo que busca es nuevamente hacer que el protocolo DNS, ¿sí? Básicamente lograr hacer una conversión, ¿sí? Lo que se busca como tal. Pero realmente lo que se organiza con él es eso. O sea, es como quien dice, bueno, ok, yo a través del Active Directory yo puedo darme cuenta de todas estas configuraciones que yo tengo. E incluso tú puedes darte cuenta como tal. Por ejemplo, en esto más que todo, uno lo usa mucho para Linux y todo, pero también en Windows lo puedes usar, ¿ya? Y te das cuenta del tipo de servicio que puedes tú tener aquí. Básicamente te capturas los datos, verificas cuáles son el protocolo en particular, pero este protocolo tú lo puedes configurar acá, ¿ya? Con el Active Directory. Entonces, digamos que uno para Linux y este para Windows, con el cual tú puedes trabajar, también puedes configurarlo, ¿sí? Y utilizarlos como tal. Ok. Bueno, cuando el tema que te referías puntualmente a esto, me digo yo, me refiero con la actividad sobre los famosos servicios. El servicio DNS, DHCP, perdón, FTP y web. Este tipo de servicios es el que debe por lo menos estar explicado básicamente en el mapa conceptual, ¿ya? Es decir, aquí lo tenemos, lo configuras básicamente. ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, son los principales servicios que nosotros muchas veces configuramos al momento de tener nuestra red en particular. Si estás integrado a una red en particular, esto es lo que nosotros debemos tratar de configurar. Por lo menos, muchos de las partes de servicios DNS y el DHCP, ese ya viene automáticamente configurado por tu proveedor cuando en caso que tienes una en tu casa. Pero cuando lo estás, no es hogar, sino a nivel de empresa, entonces ya te toca identificar, épale, yo voy a configurar también una red celular, una red telefónica. Muchas veces trabajamos voz IP. Entonces, al momento de configurar nuestra red, tenemos que tener presente cuáles son los puntos de VoIP y cuáles son los puntos realmente de acceso de datos. ¿Ya? Es aquí donde viene la configuración del famoso DHCP. Entonces, nosotros lo que buscamos es extender un poco, ¿ya? Extender un poco los servicios, cómo se trabajan, como tal. Incluso, básicamente, no sé si te diste cuenta que el servidor de dominio es solamente permite lo que nosotros denominamos es esa dirección IP que vimos nosotros inicialmente en las primeras sesiones, a través de servidor de dominio transformarla o por lo menos identificarla, se identifica cuál es el nombre, www.google.com, ¿ya? Entonces, a través de servidor de dominio nos damos cuenta cuál es la dirección IP que esa tiene. Listo. Bueno, aquí tenemos una actividad de aprendizaje básicamente, porque todo esto es con un punto de práctica para trabajarlo. No la quise colocar dentro del ejercicio, pero sí lo dejo muy abierto para que usted como estudiante se tome la molestia, revise paso a paso estas actividades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Para qué? Para que logre instalar un servicio de red en Windows Server. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno,
La misma actividad te lo explica. Tú puedes descargar VirtualBox o MVWare, que son herramientas. Lo que pasa es que MVWare es pago. VirtualBox lo puedes bajar de manera gratis y configurarlo y armas. No sé si alguno ha hecho el ejercicio en particular de instalar una máquina virtual. ¿Quiénes de los que están presentes han hecho ese ejercicio? Yo he instalado máquinas virtuales. ¿Cuál has trabajado, VirtualBox o MVWare? He trabajado con ambos, pero últimamente con VirtualBox. VirtualBox, ok. Bueno, en ambas te darás cuenta que al momento de instalarlas te permite tener como si tuvieras dos sistemas operativos en tu computador. Entonces, en este caso, para instalar el sistema deberás de dar el mínimo para configurar Windows Server. Ojo, hago un paréntesis, no te puedo dar el acceso a la instalación de Windows Server porque acuérdense que son licenciados, pero al ingresar a la página de Microsoft, tú puedes descargar una versión, ¿sí? Para poderlo trabajar. Algunas de las personas utilizan versiones que son académicas, ¿ya? Y te vas a dar cuenta, aquí lo viene lo siguiente, el ejercicio es para que te des cuenta cómo hacemos a través del asistente de Active Directory, cómo hacemos la instalación y el uso como tal de ciertos servicios que puedes trabajar o puedes configurar y organizar la parte de tu red, ¿ya? Obviamente es un siguiente, pero recomendadísimo ir leyendo, por favor, cada una de estas recomendaciones que te mencionan aquí. Sí, esto es muy gráfico, muy directo, porque automáticamente te permite incluso ir generando ahora el dominio donde tú vas a entrar, es decir, dónde va a estar ubicado, lo que te explicaba o lo que te mencionaba, a través de él haces o agrupas los grupos de trabajo básicamente, ¿sí? Los dominios que tú vas a tener ahí, ¿ya? Y automáticamente puedes ir agregando a tus equipos a un dominio en particular. Entonces, lo que hacemos aquí es con el Windows Server ir instalando ahora nuestro dominio raíz, ¿ya? O el dominio principal donde vamos a configurar nosotros todo o a integrar todos los equipos. Y así sucesivamente vamos viendo aquí, identificamos el servidor de dominio DNS que vamos a tener nosotros, ¿ya? Todo se va describiendo de esta manera. Y aquí te va a recomendar cuál es el que debes utilizar en particular y cómo usarlo. ¿Listo? Entonces, y la parte que nos interesa también, obviamente, que es al momento de configurar nuestro servidor, en particular la dirección IP que se va a solicitar en ese caso, te recomiendan que coloques la 22.22.22.1/24. Recordemos que la 24 significa que estaría, pues, por lo menos trabajando en una máscara de las 24 sería ¿qué? Clase C, aunque estas direcciones no están en el rango. ¿Ya? Pero como es algo automático, este es el que te está recomendando el servidor de dominio. Fíjense que no te recomienda instalar el DHCP como tal y no se permite asignaciones de direcciones estáticas por los adaptadores. Luego, aquí pasas a una carpeta, que vas a generar una carpeta donde vas a generar todo lo que tú dices, ¿por qué lo piensas hacer? Una carpeta del dominio, o los cuales vas a dejar por defecto y estarás trabajando directamente. Esto es básicamente lo que te menciona, lo vas agregando. Lo que te menciona, disculpen que esta imagen está al revés. ¿Sí? Pues es una pena. Pero obviamente tocará en cierto momento modificarlo. Y de esta manera, pues con esos pasos que tú ves ahí, puedes configurar aquí automáticamente ya lo que queríamos, que era a través del Active Directory. ¿Sí? Todo lo que estábamos buscando, pues el nombre del equipo, aquí lo estamos dando, lo que estábamos diciendo nosotros, el dominio que va a pertenecer, el nombre del equipo que tiene, la conexión horaria y todo. Con esto es lo que buscamos nosotros realmente hacer con este ejercicio, ¿ya? El tipo, el servidor DNS que tiene, cómo fue, fíjense que aquí te lo muestra con el servidor de dominio activo, cuál y con el Active Directory que fue configurado. De esta manera, pues, es, por ejemplo, este ejercicio es básicamente lo que busca es que usted configure estos servicios, en particular el DNS y el DHCP. ¿Por qué? Porque, digamos, ahora vemos también más abajito lo que es el FTP. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que, por ejemplo, tú estás en una empresa y vas a configurar el servidor. El servidor va a tener integrado, ¿sí?, a un dispositivo switch en particular. Y muchas de las peticiones que vamos a configurar nosotros al momento de montar en un dominio cada uno de estos equipos es, digamos, mitigar, limitar los accesos, ¿sí?, hacia los distintos dominios o espacios de trabajo. Y de esta manera mitigar el tráfico de la red. Eso es lo que buscamos nosotros con esto, con este tipo de ejercicio en particular.
Pero en este caso, todo esto, disculpen nuevamente por esta imagen al revés, pero esto es básicamente la configuración desde el servidor de Windows Server 2008 para una red en particular como tal, pero todo de manera gráfica, ¿sí? Entonces, también viene la selección de los servicios de rol cuando hacemos nosotros la caracterización del FTP, ¿sí? Para ir configurando el servicio, digamos, el servicio de transferencia de datos a través del protocolo FTP. Entonces, ese es el servicio que estamos, digamos, configurando en ese momento. Y el DHCP que vamos a ver. Básicamente, pues me permito bajar un poco más rápido. Eso es lo que se quiere acá. Nuevamente, esto los dominios para quedar con nombre, colocar las contraseñas en particular y la red que va a estar. Obviamente, este fue hecho en Windows 7, pero tenga presente que igual funciona. Yo tengo Windows 8, entonces me sirve. No sé si tengan alguna pregunta en particular. Bueno, esto que está haciendo aquí es para ir configurando los servicios, para ir, bueno, configurando, para ir verificando, ¿sí? Desde un cliente en particular que vemos en equipo, obviamente usted lo que hace en ese mismo equipo y verifica el tipo de servicio que tiene. Bueno, ¿alguna pregunta en particular? Bueno, para ir cerrando un poco los servicios de router de DHCP, aquí lo que se busca es ofrecer servicios como si fuera un DHCP, un servidor DHCP, que muchas personas ven práctico como tal colocar un router como este para que asigne una dirección IP estática a cada PC y tiene en la red como tal un protocolo de configuración dinámica, ¿sí? El que nosotros denominamos el Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP, que elimina la necesidad de hacer esto como está permitiendo que se configuren los ajustes de manera automática, que es lo que actualmente se trabaja. Entonces se preguntarán, entonces, ¿por qué no mostró toda la configuración anterior del ejercicio? Porque es importante saberlo, tenerlo y saber cuándo usar este tipo de pools o este tipo de configuraciones y este tipo de asignamiento de IP como tal. ¿Ya? Aquí vemos un ejercicio de entrenamiento final, que es el que vemos acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Y unas recomendaciones que puedes tener al respecto, ¿sí? Sobre los distintos conceptos, te recomiendo siempre por lo menos tener en cuenta esto que está acá, puede ser trabajado como especie de un glosario para que lo tengas siempre presente. Aquí lo vemos. Estos son en este glosario del módulo vas a encontrar, digamos, aspectos fundamentales de los conceptos que muchas veces se nos puede pasar un poquito al momento de estar metidos en esta cuestión de redes como tal. ¿Ya? Aquí vemos las que era lo que siempre le preguntan a uno, cuando vas a una empresa, frente a una entrevista de trabajo, te pueden preguntar cuál es el concepto de FAT-Ethernet, cuál es el nuevo estándar de Ethernet que se le puede decir o no se le puede decir, cuál es la velocidad que provee. Son sencillos, ¿no? Porque uno dice, ok, listo. Cuando me instalaron el internet en la casa dijeron, oh, eso es lo que tú tienes que tener presente. El concepto de lo que es un firewall, un gateway, muchas veces siempre cuando tú vas a hacer una entrevista, te preguntan, bueno, cuéntame, ¿y el dispositivo gateway que estás utilizando qué es? Oh, es que el dispositivo gateway que yo utilizo para conectar los diferentes tipos de ambientes operativos, típicamente que se usan para conectar redes LAN a una mini computadora o una mainframe. Sí, mi gateway me puede permitir mi puerta de enlace. Ah, ok. Apenas dice ese concepto de que es una puerta de enlace que te permite la conectividad con otro dispositivo. Ok, listo, bien, no ha pasado nada. Siempre es bueno mantener este tipo de conceptos. ¿Por qué lo vemos acá? Algunos de los módulos que han tenido, algunos no presentan un glosario como tal, pues este glosario fue trabajado porque hay mucho tema o concepto técnico que se recomienda al estudiante tener presente, ¿vale? Bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Para mí ha sido un placer haber sido su docente, acompañante en particular. No sé si, bueno, para mí sí lo fue haber estado con ustedes acá. Respecto, pues aquí estoy. Cualquier duda, inquietud que tengan, pues ustedes me dirán. Quedo atento. Para mí fue un placer ser su tutor durante todo este tiempo en particular. Docente, acompañante, guía, como me quieran llamar en este caso. Espero que cualquier duda, inquietud, pues ya saben, los considero mis colegas
El día de ayer estuvimos celebrando el Día del Ingeniero, pues lo celebramos en casa. Entonces les deseo también un feliz día. Espero que lo hayan celebrado bastante. Ustedes son mis colegas. Están en un proceso de formación, pero ya decidieron ser ingenieros. Entonces ya ustedes básicamente son colegas. Somos ingenieros. Entonces, bienvenidos. Espero que continúen así de motivados. Nuevamente quiero extender una invitación al semillero de investigación. Bueno, en mi correo estaré, ojalá ustedes me compartan, digamos, el correo electrónico, el nombre completo, el semestre, teléfono, ¿sí? Para podernos en contacto, perdón, y digamos, aquellas personas que quieran ingresar al semillero de investigación, pues comencemos a trabajar en equipo, durar el tiempo necesario, gestionar, digamos, el producto necesario, que en su momento se les explicará, para que duren el tiempo el producto necesario y pueda ser como una herramienta que puedan optar ustedes como opción de grado. ¿Sí? La información se les profundizará un poquito más adelante, el día que ya se haga abiertamente la convocatoria. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Para mí ha sido un placer. Quedo atento. Profe, muchas gracias. Muy agradable las tutorías. No, a usted, gracias por estar presente la mayoría de las veces. Y bueno, un colega más, siempre a sus órdenes, cualquier cosa, tienen mi número de WhatsApp. Si está en mis manos, alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna asesoría en particular, pues con mucho gusto estaré atento. Profe, le iba a hacer una solicitud. Si de pronto pueden ampliar el plazo para la entrega de la tarea de la unidad 4, que no la he podido subir todavía. Listo, ya lo apunta acá. Right. No se preocupe, entonces ya lo hago enseguida, ¿yo? Bueno, pues, que tenga una feliz noche y que descanse. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.